En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. 48 minutos pasaron de las 11 de la mañana, todavía casi en el mediodía. Siguen llegando voces al contestador convocando para hoy a las 20 en Berisso, en el Centro Cívico y en cada punto plaza del país. Pero para hablar de economía, ya anunciamos con su cortina así personalizada a nuestro compañero Alejandro Peter Otero. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, dentro de lo que se puede, bien. Tal cual. ¿Y usted? Sí, también bien, preparándome para el ruidazo de esta tarde. Bien decías, dentro de lo que se puede bien, no hay buenas noticias, ¿no? No hay manteca. No hay manteca, no hay aceite, pero lo que hay son cataratas de malas noticias en lugar de la prometida lluvia de dólares, ¿no? Sobre todo para el gobierno, que recibe día tras día indicadores que no hacen más que poner en evidencia que las cosas no van bien en materia de nivel de actividad, consumo, déficit público, endeudamiento, inflación, en fin, todos los indicadores que van apareciendo por ahí, y muchos de ellos son oficiales, no hacen más que poner en evidencia que la situación no solo no está bien, sino que está peor de lo que estaba hace algún tiempo. Y en ese sentido, lo de ayer, que hoy está en tapa de todos los diarios, tampoco para el gobierno significa una buena noticia la suspensión del tarifazo de electricidad en todo el país, que se suma a la del gas, que ya estaba suspendida por un fallo anterior. Esto no es una buena noticia para el gobierno, sí para los usuarios o consumidores. Alguno de manera suspicaz podrá pensar, qué casualidad salió hoy justo que estaba planificado el tema del ruidazo, como si pudiera eso desalentar el malestar. Lo que hay que tener en claro que más allá de esta suspensión, esto no da solución de fondo a la cuestión, ¿verdad? Alejandro, no te quiero desviar de lo que tal vez tenías previsto para la columna, pero en este marco de lo que uno lee como malas noticias, ¿cómo se deducen todos estos anuncios con la coparticipación y las provincias, las obras sociales, el anuncio del plan de cobertura de salud, que incluso llevó a que algún medio titule Plata para Todos? ¿Esto es solamente una apuesta en términos comunicacionales que después va a tener una marcha atrás como tantas cosas ocurren en este gobierno, o verdaderamente hay una apuesta y es positivo? Bueno, para saber qué tanto o no de cierto tienen estos anuncios habrá que esperar un poco, pero sí me parece, porque esto ya pasó, y pasó dentro de este gobierno y hace algunos meses atrás, que el gobierno, en busca de gobernabilidad, genera acuerdos que tienen una dimensión financiera importante con actores importantes de la política, como son los gobernadores, en el caso que dijiste de la coparticipación, o los sindicatos en el tema de las obras sociales, ¿no? Vos fíjate en particular, si analizamos el primero de los casos que mencionaste, el tema de la relación nación-provincia, efectivamente tomó renovado vigor en estos días y se reunieron para firmar un nuevo pacto fiscal, ¿verdad? Un acuerdo de intención que, por un lado, lo que hace es operacionalizar la devolución a las provincias de la primera cuota, digamos, del 15% de la masa coparticipable que se retenía para el financiamiento del ANSES. Y recordemos que los fallos de diciembre del año pasado a favor de San Luis, Córdoba y Santa Fe dijeron que eso no va más. Después Cristina Fernández de Kirchner extendió el beneficio al resto de las provincias, Macri dio marcha atrás, comenzaron las negociaciones. En el marco de esas negociaciones se obtuvo el acuerdo para sancionar la ley de pago a los fondos buitres, y las provincias obtuvieron la devolución del 15%, módicas cuotas, que terminó de aprobarse en la ley de blanqueo, la ley ómnibus, que entre otras cosas aprobó esta acta. Y ayer entonces se acordó de qué manera se va a operacionalizar
por un lado, entonces el gobierno se compromete a esta primera cuota del 3%, de devolución. Recordemos que el 15 se hace en 5 años, a razón de 3 por año, y las provincias se comprometen a ordenar sus cuentas y una reforma tributaria que habrá que ver de qué se trata. Sin duda esto para las provincias significa una mejora en sus ingresos porque van a disponer de fondos que antes no disponían. Pero lo que entra por un lado sale por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque por otro lado, el gobierno tomó, y lo hemos comentado varias veces en esta columna, muchas medidas en materia tributaria que afectan los ingresos y algunos de ellos son coparticipables. Por ejemplo, la disminución de 5 puntos a la soja afecta al fondo solidario que se distribuye con las provincias. La disminución de los impuestos internos a los bienes suntuarios también afecta a la masa coparticipable. La eliminación de la gravabilidad de los dividendos en el impuesto a las ganancias también afecta a la masa coparticipable. Es decir, el gobierno, por un lado, vía el fallo de la Corte Suprema, le reintegra o le reasigna fondos a las provincias, pero por otro lado, con las medidas de política tributaria, se los resta, y más le resta aún con las políticas recesivas que implementa, que en la medida que hacen que caiga el nivel de actividad y dada la fuerte dependencia que tienen los ingresos del Estado del nivel de actividad económica, hacen que caigan los recursos y por ende también los recursos coparticipables y los que van a recibir las provincias. Lo que sí es interesante es que el gobierno, que tanto se quejaba del manejo que le imputaba al gobierno anterior con las provincias, el centralismo, el sometimiento y la sumisión de los gobernadores, recrea un esquema que en la Argentina está vigente desde hace mucho, yo diría desde que se sancionó la ley 23.548, vigente de coparticipación y otros regímenes, donde en definitiva el que nosotros vulgarmente llamamos régimen de coparticipación, pero es un sistema más complejo de reasignación de fondos entre nación y provincia, más que un esquema de financiamiento, es un esquema que garantiza gobernabilidad y la negociación permanente entre nación y provincias para alinear voluntades en torno a cuestiones políticas y garantizar gobernabilidad. Lo que sí en este esquema, que insisto, se reitera, lo que vemos es que va a haber una inducción muy fuerte al endeudamiento por parte de las provincias a cambio de la gobernabilidad. Por ejemplo, en esta reunión que recién mencionábamos, la provincia de Buenos Aires tenía intención de replantear el tema del fondo del conurbano. Claro. Recordemos que en la ley de coparticipación vigente, cuando se sancionó, como solo iba a durar 2 años, la provincia de Buenos Aires generosamente se dio 6 puntos de lo que era su participación histórica, un montón de plata a favor del acuerdo. Total, iba a durar 2 años. Lo que pasa es que esa ley que iba a durar 2 años sigue vigente hasta el presente. Hubo algunos momentos de compensación con el fondo del conurbano, después eso se congeló y hoy lo cierto es que la provincia está lejos de recibir lo que le correspondía y entonces vuelve con un nuevo intento de replantear la cuestión, pero las provincias por supuesto dijeron, no, esto que lo resuelvan entre la nación y la provincia, la nuestra no se toca, y el tema en definitiva no estuvo allí planteado. La consecuencia práctica es que la provincia va a endeudarse a ritmo creciente como lo viene haciendo desde hace ya unos cuantos años. Es decir que en definitiva, en el mejor de los casos, este esquema, este acuerdo va a traer incremento del endeudamiento en las provincias y algún nivel de estabilidad política y gobernabilidad a favor del gobierno nacional. Bien, Alejandro Peter Otero, nuestro columnista en Economía, muchísimas gracias, como siempre, por la didáctica fundamentalmente. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo grande. Pasó Alejandro Peter Otero y a mí me da ganas de seguir escuchándolo. Sí, Peter, la verdad que una claridad. Docente. Se nota porque tiene una claridad para explicar los temas y además en este contexto no son tan fáciles de explicar algunos temas, pero él lo hace muy sencillo y didáctico para que todos podamos entender a dónde va el rumbo de nuestra economía.